Se burlaron de mis 2.000 pesos. Con eso te compras una brújula nueva, dijo mi hermano. Entonces el abogado habló, de hecho, hay una carta privada. Solo para Amadeo. Y la sala enmudeció. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor de mi estudio es una mezcla de tinta china, pergamino viejo y la madera de cedro de las paredes. Es un aroma que me ancla, que me dice quién soy mucho más que mi propio apellido. Aquí, en Oaxaca, a cientos de kilómetros del epicentro de poder de mi familia en la Ciudad de México, soy Amadeo Vallejo. No el hijo menor de Damián Vallejo, ni el hermano del brillante Adrián. Aquí, soy simplemente Amadeo. El que dibuja mapas. Mi mundo cabe en esta habitación. Las paredes están cubiertas de ellos. Mapas de costas que nunca he visto, cartas estelares de cielos que solo existen en mi imaginación y mis favoritos, los mapas de lugares olvidados. Dedico semanas a explorar un barrio antiguo, a hablar con los ancianos, a desenterrar las historias de la tienda que cerró, del árbol que fue talado, del callejón donde los niños jugaban antes de que lo pavimentaran. Luego, vuelvo aquí y vierto todas esas almas, todos esos susurros, en un solo trozo de papel. No son mapas para encontrar un camino. Son mapas para no olvidar el camino que ya se ha recorrido. Mi familia, por supuesto, lo considera una extravagancia. Un pasatiempo costoso y sin sentido para un hombre de 30 años que debería estar conquistando el mundo. Esa palabra, conquistar, es la favorita de mi padre. Para él, la vida es un campo de batalla, un juego de suma cero donde solo hay ganadores y perdedores. Y yo, a sus ojos, elegí ser un perdedor desde el día que abandoné la carrera de Derecho. El recuerdo sigue tan vivo como la tinta fresca. Yo, con 20 años, parado frente a él en su despacho que olía a caoba y a victoria. Le enseñé mi primer mapa realmente complejo, uno que me había tomado meses de trabajo. Era un mapa topográfico de las barrancas cercanas a la casa de campo, lleno de detalles, de texturas, de vida. Él lo sostuvo con la punta de los dedos, como si estuviera sucio. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. El mundo es para conquistarlo, Amadeo, no para dibujarlo con colores bonitos, dijo, y su voz era tan afilada como el cristal roto. Esto es un juego de niños. Madura de una vez. Dejó el mapa sobre el escritorio, como si fuera una servilleta usada, y volvió a sus documentos. Nunca más volvimos a hablar de mi juego. Esa herida nunca ha cerrado del todo. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando el único sonido es el raspar de mi pluma sobre el papel, la voz de mi padre resuena en mi cabeza. ¿Y si tiene razón? ¿Y si solo estoy huyendo de la vida real, escondiéndome detrás de estos dibujos? Es una duda venenosa, una que combato cada día con cada línea que trazo. Por eso, cuando mi teléfono sonó esa mañana y vi el nombre de Renata en la pantalla, un escalofrío me recorrió. Mi madre nunca llama. Ella envía mensajes, cortos y directos, usualmente para recordarme algún cumpleaños familiar que he olvidado. Una llamada solo podía significar una cosa. Amadeo, dijo su voz, tan impecable y distante como siempre. No hubo un ¿cómo estás? Directo al grano. Tu abuelo falleció esta mañana. Sentí un hueco en el estómago. Leónidas. El León Vallejo. La lectura del testamento es el viernes a las 10 en punto, en la notaría del licenciado Rivas, continuó, como si estuviera dictando una agenda de negocios. Por favor, hizo una pausa cargada de significado, vístete apropiadamente. Intenta parecer un Vallejo, aunque sea por un día. Colgó. No hubo un lo siento, no hubo una palabra de consuelo. Solo una orden. Vístete apropiadamente. Me quedé mirando el mapa a medio terminar sobre mi mesa de trabajo, un laberinto de calles y recuerdos. De repente, me sentí como uno de sus lugares olvidados.
Un punto en el mapa de mi propia familia que todos habían decidido ignorar. El viaje en coche de Oaxaca a la Ciudad de México es largo, un desfile monótono de paisajes que normalmente disfrutaría. Pero esta vez, todo pasaba borroso por la ventanilla. Mi mente estaba en otro lugar, o más bien, en otro tiempo. Estaba con mi abuelo, Leónidas. Para el mundo, él era una leyenda. Un abogado formidable que había construido un imperio legal desde cero. Su nombre era sinónimo de poder, de una inteligencia implacable. Para mi padre y mi hermano, era un dios, el estándar de oro con el que medían cada uno de sus logros. Para mí, era algo mucho más simple y, a la vez, infinitamente más complejo. Era la única persona en mi familia cuyos ojos no se llenaban de decepción cuando me miraban. Él nunca me elogió abiertamente. No era su estilo. Su aprobación era un bien escaso, un gesto sutil, una palabra tranquila. Recuerdo una tarde, hace años, cuando vino a visitarme a mi primer estudio, que no era más que un rincón polvoriento en mi pequeño apartamento. Yo estaba trabajando en un mapa estelar, un encargo para un astrónomo aficionado. Mi padre lo habría llamado una pérdida de tiempo monumental. Mi abuelo se quedó mirando el pergamino en silencio durante un largo rato. Yo esperaba el juicio, la pregunta condescendiente. Pero en lugar de eso, pasó sus dedos nudosos, manchados por décadas de tinta de pluma fuente, muy cerca de la constelación de Orión que yo había dibujado. Un mapa no es solo donde estás, Amadeo, dijo finalmente, su voz grave resonando en la pequeña habitación. Es un registro de quién eras en ese preciso momento. Nunca olvides el poder que hay en eso. Se dio la vuelta y me miró. No sonreía, pero en su mirada había una chispa de entendimiento. Como si él viera el universo entero en mis pequeñas manchas de tinta, mientras que los demás solo veían garabatos inútiles. Esa fue la única bendición que necesité, y me aferré a ella como un ancla en la tormenta de las expectativas de mi familia. Ahora se había ido. Y con él, se iba ese santuario silencioso de aceptación. Mientras más me acercaba a la ciudad, la duda que siempre me acechaba crecía como una sombra. La voz de mi padre se hacía más fuerte en mi cabeza. Tenía razón en una cosa, mi trabajo no pagaba las facturas de un estilo de vida lujoso. Vivía modestamente, de encargos pequeños y ventas ocasionales. No estaba conquistando nada. ¿Era realmente un artista que seguía su pasión o un adulto que se negaba a crecer? El traje que llevaba puesto, el único que poseía, se sentía como un disfraz. La corbata me ahogaba, un recordatorio de la vida que había rechazado, de la persona que se suponía que debía ser. Me detuve en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Me miré en el espejo del baño. El hombre que me devolvía la mirada parecía un extraño. Tenía los ojos cansados de mi madre y la mandíbula terca de mi padre, pero la expresión perdida era toda mía. Por un momento, sentí un impulso abrumador de dar la vuelta, de volver a mi estudio, a mi mundo de tinta y papel. Pero no podía. Le debía a mi abuelo un último adiós. Y, quizás, una parte masoquista de mí necesitaba escuchar la sentencia final, el veredicto de la familia Vallejo sobre mi vida, leído en voz alta y certificado ante notario. La notaría del licenciado Rivas estaba en el corazón de Polanco, un barrio donde el aire mismo parece oler a dinero y poder. Era un espacio de mármol frío, cristal reluciente y un silencio tan pesado que podías sentirlo presionar contra tus tímpanos. Era el hábitat natural de mi familia, para mí, era territorio enemigo. Entré puntualmente a las 10. Ya estaban todos allí, reunidos alrededor de una larga mesa de caoba que parecía un altar para sacrificios corporativos. Mi padre, Damián, estaba sentado a la cabeza, en el lugar que obviamente consideraba suyo por derecho. Su postura era la de un rey esperando su coronación, con una expresión de solemne gravedad que apenas ocultaba su impaciencia. A su lado, mi madre, Renata, examinaba a los demás presentes con una mirada crítica, juzgando sus trajes, sus joyas, su nivel de duelo. Su saludo para mí fue un casi imperceptible movimiento de cabeza, sus ojos diciéndome claramente, al menos no viniste en jeans. Mi hermano Adrián, el hijo pródigo, el heredero aparente, ni siquiera levantó la vista de su teléfono.
Probablemente estaba cerrando un trato o comprando acciones. Me dedicó un gruñido que supongo que era un hola. Su arrogancia era un escudo tan grueso que nada podía penetrarlo. El resto de la sala estaba ocupada por tíos y primos que parecían una colección de aves de rapiña, todos vestidos de un luto impecable, pero con un brillo de anticipación en los ojos. La atmósfera estaba cargada, no de tristeza, sino de una competencia silenciosa y brutal. El único rostro amigo en ese mar de tiburones era el de mi tío Bruno, el hermano menor de mi abuelo. Un hombre de espíritu bohemio atrapado en una familia de depredadores. Me dedicó una sonrisa cansada y un guiño cómplice, un pequeño gesto que decía, sé que esto es un infierno para ti. Aguanta. Se lo agradecí con la mirada. Me senté en el extremo más alejado de la mesa, en una silla vacía que parecía haber sido puesta allí como una ocurrencia tardía. El paria de la familia. El mapa olvidado. Sentí todas las miradas sobre mí por un instante, una mezcla de lástima y desdén. El artista. El bohemio. El que había desperdiciado el apellido Vallejo. El licenciado Rivas entró en la sala con la precisión de un reloj suizo. Un hombre de unos 60 y tantos años, con un rostro tan serio e inescrutable como el de una esfinge. Había sido el hombre de confianza de mi abuelo durante más de 40 años. Colocó un grueso portafolios de cuero sobre la mesa con un sonido sordo que hizo que todos se enderezaran. Buenos días, dijo su voz, seca y formal. Estamos aquí para dar lectura al último testamento de don Leónidas Vallejo. El silencio se volvió absoluto. La cacería estaba a punto de comenzar. Y yo era el único en la sala que no sentía hambre. Solo un vacío inmenso. El licenciado Rivas se ajustó las gafas y comenzó a leer con una voz monótona que parecía diseñada para despojar a las palabras de toda emoción. Pero en esa sala, cada palabra estaba cargada de dinamita. El testamento era un documento predecible, una reafirmación del orden establecido en el universo Vallejo. Las acciones mayoritarias del bufete Vallejo y Asociados, la joya de la corona, pasaban a manos de mi padre, Damián. Él asintió con una gravedad estudiada, como si estuviera aceptando una carga noble en lugar del premio gordo que había codiciado toda su vida. La cartera de propiedades inmobiliarias, que incluía el penthouse en la Ciudad de México y la casa de campo, fue dividida entre mi padre y mi madre. Renata recibió, además, la colección de arte de la abuela y un fondo de inversión considerable. Su expresión no cambió, pero vi un destello fugaz de triunfo en sus ojos. A mi hermano Adrián, como futuro socio director, le correspondía un paquete de acciones minoritarias pero sustanciales, el deportivo clásico de mi abuelo y su colección de relojes de lujo. Adrián sonrió levemente, una sonrisa que decía, justo lo que esperaba. Justo lo que merezco. Se leyeron legados menores para tíos y primos, sumas de dinero, algunas joyas, objetos de valor. Cada nombre era un peldaño en la jerarquía familiar y la recompensa era proporcional a su posición. Yo esperaba mi turno con una resignación helada. No quería su dinero. Sabía que no recibiría nada de valor material. Lo único que anhelaba, en el fondo de mi corazón roto, era una palabra. Una sola frase de mi abuelo, leída en voz alta, que reconociera mi existencia, que validara mi camino. Un para mi nieto Amadeo, que supo ver el mundo con otros ojos. Pero la realidad, como siempre, fue mucho más cruel. El licenciado Rivas hizo una pausa. Buscó mi nombre en la página, y por un instante, me pareció ver una sombra de algo, compasión, en su rostro impasible. Luego leyó. Para mi nieto, Amadeo Vallejo. La sala entera contuvo la respiración. Mi padre se inclinó hacia adelante. A quien siempre he admirado por seguir su propia brújula. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba. La palabra que había anhelado. Sentí que las lágrimas comenzaban a subir a mis ojos. Le dejo la suma de 2,000 pesos. La frase quedó suspendida en el aire, como un chiste malo esperando el remate. 2,000 pesos. Unos $100. El silencio fue absoluto, denso, y duró exactamente 3 segundos. Luego, estalló. La primera risa fue la de Adrián. Una carcajada sonora, sin disimulo.
Se echó hacia atrás en su silla, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Felicidades, hermanito», exclamó, con la cara roja por la hilaridad. «Con eso te alcanza para comprar una brújula nueva. O quizás un par de lápices de colores». La risa de Adrián rompió el dique. Un primo soltó una risita nerviosa. Una tía se tapó la boca para ocultar su sonrisa. Mi madre, mi propia madre, emitió un sonido que era una mezcla de suspiro y risa ahogada. Mi padre no se rió. Hizo algo peor. Me miró directamente, por primera vez en toda la mañana, y sacudió la cabeza lentamente, con una expresión de profunda y absoluta lástima. Era la mirada que le das a un perro callejero, a un caso perdido. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. El calor subió por mi cuello hasta quemarme las mejillas. Quería gritar, quería volcar la mesa, quería desaparecer. Pero me quedé inmóvil, congelado en mi silla, una estatua de humillación. Cada risa, cada sonrisa condescendiente, era un golpe de martillo sobre mi alma. No era el dinero. Eran los 2,000 pesos como símbolo. El precio final, oficial y certificado de mi decepción. El valor de mi vida entera, tasado por el hombre que más había admirado. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Miré al licenciado Rivas y asentí una sola vez, un movimiento rígido y corto. Entendido, dije, y me sorprendió que mi voz saliera, aunque fuera como un susurro ronco. El juicio había terminado. El veredicto era culpable. La risa en la sala comenzó a apagarse, convirtiéndose en murmullos y sonrisas compartidas. El espectáculo había terminado. Adrián seguía sonriendo, disfrutando de su victoria. Mi padre ya había vuelto a su pose de patriarca, discutiendo en voz baja algún asunto con el abogado a su lado. Para ellos, yo ya había dejado de existir de nuevo. Era un apunte al margen, una anécdota divertida que contarían en su próximo cóctel. No te imaginas lo que le dejó papá al pobrecito de Amadeo. Me preparé para levantarme. Quería salir de allí, correr, respirar aire que no estuviera contaminado por su desprecio. Quería volver a mi estudio, a mi santuario, y quizás, por primera vez en mi vida, romper todos mis lápices y quemar todos mis mapas. Si mi vida de trabajo y pasión valía 2,000 pesos, entonces nada tenía sentido. Puse las manos sobre la mesa para impulsarme, pero una voz me detuvo en seco. Un momento, por favor. Era el licenciado Rivas. Su tono ya no era monótono. Tenía un filo de autoridad que silenció instantáneamente los cuchicheos. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Hay algo más», dijo, mirando directamente a mi padre. Mi padre frunció el ceño. «¿Algo más?» «El testamento ha sido leído en su totalidad». «Así es», confirmó el notario. Sin embargo, don Leónidas dejó un sobre lacrado. Una adenda final, con instrucciones muy específicas. Hizo una pausa dramática, y sus ojos se posaron en mí, al final de la mesa. «Es un documento privado, destinado únicamente para Amadeo. Si la revelación de mis 2,000 pesos había sido una bomba, esto fue un terremoto». La atmósfera de la sala cambió en un instante. La burla se evaporó, reemplazada por una confusión palpable y una creciente sospecha. Adrián dejó de sonreír. Miró a mi padre, luego a mí, como si estuviera tratando de resolver un problema matemático que no tenía lógica. Mi madre fue la primera en hablar, su voz tensa y afilada. «Eso es absurdo». Él ya recibió lo que le correspondía, dijo, señalando vagamente en mi dirección, como si la suma de 2,000 pesos fuera una verdad inmutable. «Privado», espetó mi padre, su tono de rey ofendido. «¿Qué clase de secreto es ese? Como albacea principal, tengo derecho a conocer todo el contenido del patrimonio». El licenciado Rivas se mantuvo impasible ante el ataque. «Sus derechos como albacea se refieren al testamento público que acabo de leer, don Damián. Esta adenda es un asunto personal y confidencial entre su padre y su hijo menor. Mis instrucciones son inequívocas, debo entregar este sobre a Amadeo y concederle un espacio para que lo lea en privado». Se volvió hacia mí. Mi corazón latía con una fuerza desbocada,
un tambor salvaje en el silencio repentino. Amadeo, si fuera tan amable de acompañarme. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de una docena de miradas incrédulas y hostiles. Nadie entendía lo que estaba pasando, y yo menos que nadie. Mientras seguía al licenciado Rivas por un corto pasillo hacia un despacho contiguo, sentí sus ojos clavados en mi espalda. Eran los mismos ojos que momentos antes se habían reído de mí. Ahora, por primera vez, en esos ojos no había lástima. Había algo nuevo. Había una pizca de miedo. El despacho era pequeño y silencioso, las paredes forradas de libros de leyes que parecían haber absorbido décadas de secretos. El licenciado Rivas cerró la puerta suavemente y el murmullo del mundo exterior se desvaneció. Sobre un escritorio de madera oscura, había un sobre grueso, de color crema. Mi nombre, Amadeo, estaba escrito en él con la caligrafía elegante e inconfundible de mi abuelo. Para usted, joven, dijo el notario en voz baja. Lo tomé con ambas manos. Pesaba más de lo que parecía, como si contuviera algo más que papel. Me giré hacia él. Usted sabe lo que es. El licenciado Rivas negó con la cabeza. Mis instrucciones eran claras, no abrirlo bajo ninguna circunstancia. Solo entregárselo a usted y darle el tiempo que necesite. Hizo una pausa. Su abuelo era un hombre brillante, Amadeo. Pero sobre todo, era un hombre que sabía ver. Nunca lo olvide. Con esas enigmáticas palabras, salió del despacho, dejándome solo con el sobre y el eco de mi propio corazón. Me senté en la silla de cuero, que crujió bajo mi peso. Durante un minuto, solo miré el sobre. En la parte posterior, estaba cerrado con un sello de cera roja. Y en el centro del sello, grabada con un detalle exquisito, había una pequeña rosa de los vientos. Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. Era el símbolo que yo usaba para firmar todos mis mapas. Un detalle tan pequeño, tan personal, que nadie en mi familia se había molestado en notar jamás. Pero él sí. Él lo había visto. Con los dedos temblorosos, rompí el sello. Dentro había varias páginas manuscritas y un fajo de documentos legales. Comencé a leer la carta. Mi querido Amadeo. Si estás leyendo esto, es porque has soportado la tormenta que yo, lamentablemente, tuve que crear. Perdóname por la herida que te he causado en esa sala. Fue un acto cruel, pero necesario. Necesitaba que el mundo viera sus verdaderos colores, para que tú pudieras, finalmente, pintar el tuyo con total libertad. Necesitaba que te mostraran quiénes son realmente cuando creen que no tienes poder. Los 2,000 pesos fueron un señuelo, Amadeo. Una prueba. Una distracción para los lobos. Mientras ellos se pelean por los restos del negocio, por los ladrillos y el mortero de un imperio, yo te entrego a ti el alma del mismo. Mi respiración se detuvo. Mis ojos devoraron las siguientes líneas, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Durante los últimos 20 años, he estado desviando una parte de las ganancias del bufete hacia un fideicomiso privado. Un fondo que legalmente está separado del patrimonio principal. Se llama la Fundación Leónidas Vallejo para la Memoria y el Arte. Y tú, mi nieto, eres su único beneficiario y presidente vitalicio. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que apenas podía sostener las hojas. Seguí leyendo, mi mente luchando por procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. La fundación poseía activos que empequeñecían todo lo que se había leído en la otra sala. Propiedades, inversiones, una cartera diversificada y algo más. Pero el dinero es solo la herramienta, Amadeo, no el propósito. El verdadero tesoro de la fundación es una colección. Durante años, he usado intermediarios para comprar, en secreto, cada mapa importante que has vendido. Cada obra que dejaste ir por una miseria para poder pagar el alquiler, cada pieza en la que pusiste tu alma, yo la rescaté. Las he reunido todas. Están a salvo. Esperándote. Tu padre y tu hermano heredan el negocio, que es finito. Se marchitará con el tiempo si no tiene un alma que lo guíe. Tú heredas nuestro legado, que es eterno. Porque nuestro legado no está en los contratos ni en los tribunales.
Está en nuestra historia. Y tú, Amadeo, sin saberlo, has sido el cartógrafo de esa historia. Este poder es tuyo para que lo uses como mejor te parezca. No te pido que te conviertas en ellos. Al contrario, te lo ruego, no lo hagas. Sigue tu propia brújula. Sigue viendo el mundo como solo tú sabes hacerlo. Ellos se rieron, Amadeo. Pero se rieron demasiado pronto. Con todo el amor de un abuelo que vio el león que llevas dentro, Leónidas. Dejé caer la carta sobre el escritorio. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de tristeza, ni de humillación. Eran lágrimas de una validación tan profunda, tan abrumadora, que rompieron todas las defensas que había construido a mi alrededor. Él lo había visto. Siempre lo había visto. Cada línea, cada color, cada elección. No había estado solo. Nunca lo había estado. Mi juego de niños era, a sus ojos, el trabajo más importante de todos. Me quedé en ese despacho durante casi una hora, leyendo y releyendo la carta y los documentos hasta que las palabras se grabaron en mi memoria. Cuando finalmente salí, mi rostro estaba sereno, mis manos ya no temblaban. Caminé de vuelta por el pasillo y entré en la sala de juntas. La atmósfera había cambiado por completo. Ya no había risas. El aire estaba espeso con una tensión expectante. Mi padre, mi madre y Adrián me miraron como si fuera un fantasma. ¿Y bien?, preguntó mi padre, su voz tratando de sonar autoritaria, pero con un matiz de ansiedad. Asuntos personales, respondí con calma, mi voz clara y firme por primera vez en años. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Gracias por todo, licenciado Rivas. Estaremos en contacto. Me di la vuelta y me marché. No miré hacia atrás. Sentí sus miradas siguiéndome hasta que la puerta se cerró, y por primera vez, sentí que era yo quien tenía el poder. Las siguientes semanas fueron un torbellino silencioso y febril. Ignoré las llamadas de mis padres y los mensajes de Adrián, que pasaron de la curiosidad a la exigencia y, finalmente, a un silencio furioso. Me reuní varias veces con el licenciado Rivas, quien me guió a través del laberinto legal de tomar el control de la fundación. Cada documento firmado era un paso más lejos de la persona que ellos creían que era. Finalmente, una semana después, viajé a San Miguel de Allende. La fundación tenía su sede allí, en una hermosa casona colonial que mi abuelo había comprado y restaurado en secreto. Al llegar, me recibió una mujer de unos 40 años, de mirada inteligente y sonrisa cálida. ¿Amadeo Vallejo? Soy Clara. Tu abuelo me contrató hace un año. Soy la curadora. Me guió al interior. El lugar era impresionante, una mezcla de arquitectura histórica y diseño moderno. Pero no estaba preparado para lo que vi en la galería principal. Eran mis mapas. Todos ellos. Colgados en las paredes, iluminados con una precisión de museo, estaban los trabajos de toda mi vida. El mapa de la costa de Oaxaca que vendí para pagar el depósito de mi primer estudio. La carta estelar que hice para un profesor universitario. El mapa del barrio antiguo que me llevó 6 meses de investigación. Estaban todos allí. Clara me observaba en silencio mientras yo caminaba por la sala, aturdido, tocando los marcos, acercándome para ver mi propia firma, esa pequeña rosa de los vientos, en la esquina de cada obra. Tu abuelo fue muy específico, dijo Clara suavemente. Cada pieza tenía que ser tratada como un tesoro nacional. Él creía que eras uno de los grandes artistas desconocidos de México. Pero fue en la sala del fondo donde mi corazón se rompió y se reconstruyó por completo. Clara la llamaba el archivo secreto. Allí, en una sala con temperatura controlada, había una serie de mapas que yo nunca había vendido, porque eran demasiado personales. Eran mapas que yo había hecho para mí. El mapa del pueblo natal de mi abuela, basado en sus historias y en viejas fotografías. El mapa de las estrellas de la noche en que mis padres se casaron. Y el más grande de todos, colgado en la pared principal, un mapa geológico detallado de las tierras en Asturias, España, de donde provenía el primer Vallejo que llegó a México.
Un mapa que yo le había regalado a mi abuelo en su último cumpleaños, y que él me había asegurado que guardaba en su caja fuerte. Debajo de cada uno de estos mapas personales, había una pequeña placa de latón. En el del pueblo de mi abuela, ponía, los orígenes de nuestra fuerza. En el del mapa estelar de la boda, ponía, donde comenzó nuestro futuro. Y en el del mapa de Asturias, la placa decía simplemente, el legado de Leónidas. Fue demasiado. Me apoyé contra la pared y me deslicé hasta el suelo, y por primera vez desde que era un niño, lloré. Lloré por la gratitud, por el amor abrumador y secreto que ese hombre me había tenido. Lloré por los años de sentirme invisible, sin saber que el único par de ojos que importaban me estaban observando todo el tiempo, no con juicio, sino con un orgullo inmenso. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, sintiendo como años de dolor y duda se lavaban, dejando en su lugar una calma y una determinación tan sólidas como la piedra. Cuando la ola de emoción finalmente pasó, me levanté del suelo sintiéndome como un hombre nuevo. La duda que me había carcomido durante años había sido reemplazada por una certeza de acero. Mi abuelo no solo me había dejado una fortuna, me había devuelto a mí mismo. Me quedé en San Miguel de Allende durante 2 semanas, trabajando codo a codo con Clara. Revisamos cada detalle de la fundación, cada inversión, cada proyecto que mi abuelo había dejado esbozado. Sus planes eran tan brillantes como audaces: becas para artistas e historiadores jóvenes, programas para preservar oficios artesanales en peligro de extinción y el proyecto central: convertir la casona en un museo y centro de estudio de renombre. Tu abuelo quería que esto fuera un faro, me dijo Clara una tarde, mientras revisábamos los planos. Un lugar que demostrara que el arte y la historia no son lujos, sino el fundamento de quienes somos. Mientras más profundizaba en la visión de mi abuelo, más crecía mi propia determinación. Ya no sentía la necesidad de esconderme ni de pedir disculpas por ser quien era. El poder que mi abuelo me había conferido no era solo financiero, era el poder de definir mi propio legado, de reescribir la narrativa que mi familia había impuesto sobre mí. Y supe exactamente cómo iba a empezar. Vamos a organizar una gala de inauguración, le dije a Clara. Un evento para presentar la fundación y la primera exposición. Los ojos de Clara brillaron. ¿Cuál será la exposición? La que ya está colgada en esas paredes, respondí. Se llamará, Cartografías del Alma, el legado Vallejo. Durante las siguientes 6 semanas, nos dedicamos en cuerpo y alma a organizar el evento. No escatimamos en gastos. Contratamos a los mejores organizadores, a los chefs más reconocidos, y elaboramos una lista de invitados que incluía a la élite cultural, empresarial y social de todo México. Quería que fuera un evento del que todo el mundo hablara. Un evento imposible de ignorar. Las invitaciones eran obras de arte en sí mismas, un papel grueso de color marfil con una rosa de los vientos grabada en relieve. Las enviamos por mensajería a cientos de personas. Y, por supuesto, envié 3 invitaciones especiales a la Ciudad de México. Una para Damián Vallejo. Una para Renata Vallejo. Y una para Adrián Vallejo. Esperé. No tuve que esperar mucho. Unos días después, mi teléfono sonó. Era Adrián. Su tono era una mezcla de incredulidad y burla. Amadeo, hermanito. Acabo de recibir tu invitación, dijo, arrastrando la palabra como si fuera algo absurdo. ¿Una exposición? ¿De verdad? ¿Vas a colgar tus dibujitos en una pared para que la gente los vea? Mantuve mi voz completamente neutra. Así es. Me encantaría que vinieran. Papá y mamá también, por supuesto. Se rió. Era la misma risa sonora y condescendiente de la notaría. Claro que iremos. No nos lo perderíamos por nada. Necesitamos algo de qué reírnos. ¿Quién patrocina esta locura, por cierto? ¿Alguna asociación de caridad para artistas sin futuro? Es algo que he organizado yo mismo, respondí. ¿Tú solo? Con tus 2,000 pesitos, se mofó. Esto tengo que verlo. Nos vemos allí, campeón. No puedo esperar a ver la cara de papá. Perfecto, dije, y una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro después de que él colgara.
Yo tampoco puedo esperar. Colgué el teléfono, sintiendo una calma helada. Él creía que iba a mi ejecución pública, sin saber que, en realidad, acababa de confirmar su asistencia a la suya. La trampa estaba puesta. Solo tenía que esperar a que los lobos entraran directamente en ella. Y sabía, con total certeza, que su arrogancia nunca les permitiría verla venir. La noche de la gala, la casona en San Miguel de Allende brillaba como una joya bajo el cielo estrellado. Los jardines estaban iluminados con luces cálidas, la música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire y cientos de invitados vestidos con sus mejores galas llenaban los pasillos, maravillados por la belleza del lugar y, sobre todo, por los mapas que cubrían las paredes. Yo recibía a los invitados en la entrada, sintiéndome extrañamente tranquilo en mi traje hecho a medida. Ya no era un disfraz. Era mi armadura. Vi a críticos de arte de renombre conversando animadamente frente a mis obras, a empresarios multimillonarios estudiando los detalles con interés genuino, a académicos susurrando con aprobación. Y en sus ojos, vi respeto. Mi familia llegó tarde, como era de esperar, para hacer una entrada. Entraron como si fueran los dueños del lugar, solo para detenerse en seco al ver la magnitud del evento. Pude ver el desconcierto en sus rostros. Esperaban una pequeña reunión de aficionados, un patético intento de justificar mi existencia. No estaban preparados para esto. Adrián fue el primero en acercarse, su sonrisa burlona vacilaba. ¿Qué demonios es todo esto, Amadeo? Es mi trabajo, Adrián, respondí simplemente. Mi madre, Renata, se abanicaba lentamente, sus ojos recorriendo la multitud con una mezcla de envidia y confusión. Esto es, ambicioso, querido. ¿Quién pagó por todo esto? Pero fue mi padre quien fue directo a la yugular. Se paró frente a mí, su rostro una máscara de furia contenida. ¿De dónde sacaste el dinero para esta farsa? Habla ahora mismo. Justo en ese momento, el licenciado Rivas apareció a mi lado, impecable en su smoking. Si me permiten, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Creo que es hora de empezar. Asentí. Caminamos hacia un pequeño podio instalado en la galería principal. Las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se centraron en nosotros. Y allí, en el centro de la sala, visible para todos, había una pieza central que no era un mapa. Sobre un pedestal de mármol negro, protegido por una urna de cristal e iluminado por un único foco de luz, estaba el cheque de 2,000 pesos, elegantemente enmarcado. A su lado, una pequeña placa de latón pulido. El licenciado Rivas carraspeó y se dirigió a la multitud. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en la inauguración de la Fundación Leónidas Vallejo y su primera exposición, Cartografías del Alma. Hizo una pausa y me miró. Una exposición que celebra el trabajo y la visión de un artista extraordinario, Amadeo Vallejo. Hubo un aplauso cortés. Vi a mi padre apretar los puños. Pero esta noche, continuó Rivas, su voz resonando con autoridad, también estamos aquí para aclarar una parte del legado de don Leónidas que no se hizo pública. Como su ejecutor testamentario, es mi honor y mi deber anunciar que el único presidente y beneficiario de la vasta fortuna de la Fundación Leónidas Vallejo es su nieto, Amadeo Vallejo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio que siguió fue absoluto, atronador. Vi el color desaparecer del rostro de mi padre. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Vi a Adrián parpadear repetidamente, como si sus oídos le estuvieran engañando. Rivas levantó su copa. Don Leónidas creía que el verdadero legado no se hereda, se construye. Y que a veces, la herencia más pequeña, su mirada se posó en el cheque enmarcado, ... es la que te muestra tu verdadero norte. Por Amadeo Vallejo. El aplauso que estalló fue ensordecedor. Pero yo no miré a la multitud. Miré a mi familia. Bajé del podio y caminé directamente hacia ellos, abriéndome paso entre los invitados que ahora me miraban con una mezcla de asombro y admiración. ¿Por qué? Siseó mi padre, su voz temblando de rabia. ¿Por qué no nos dijiste nada? Lo miré a los ojos, sin miedo por primera vez en mi vida.
Usted me dijo una vez que esto era un juego de niños, dije, mi voz tranquila pero cortante como el acero. Resulta que mi abuelo creía que este juego contenía la memoria y el alma de nuestra familia. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Esa, padre, es la diferencia entre conquistar el mundo y entenderlo. Me di la vuelta y los dejé allí, petrificados en su propia conmoción, ahogándose en la amarga ironía de la situación. Mientras me alejaba, mi mirada se posó por última vez en la placa junto al cheque. Había añadido una segunda línea esa misma tarde. Decía, el precio de la risa, incalculable.